Una, dos, tres. Hoy todo bien, choclitos, yo soy Charlie y estoy acá con el terror de Loja, Jorge Saruma. Primero, muchas gracias a todo el crew de Spotlight por prestarnos sus equipos y por acolitarnos aquí a grabar en su estudio y además por esperarnos hasta hora de la noche para trabajar con ellos. Sigue, Jorge. Bueno, hola choclitos. Hoy por primera vez el Choclo le sale de su país para hablar de un tema que nos interesa a todos, pero se habla poco o nada de esto. Los medios han estado cubriendo la crisis en Venezuela, pero se han olvidado de lo que está pasando en el Brasil. Bueno, la verdad es que esto ha sido totalmente una locura, que Brasil ni con la izquierda ni con la derecha se libra de corrupción. Bueno, es un poco conocido esto, ¿no lo creen? Brasil es la tercera democracia del planeta en cantidad de electores, 142 millones de votantes, algo solamente superado por la India y los Estados Unidos. Lo que lo hace aún más preocupante es que el total de los votantes, 15.128.000 personas, no tienen educación. Eso es casi toda la población del Ecuador. Bueno, y es que Temer a sus 76 años llega al poder en mayo de 2016 por medio del Senado, un proceso que se lo conoce como impeachment, destituyendo a la Dilma Rousseff, de la cual era vicepresidente y opuesto político. O sea que le hicieron una jugarreta terrible. Le corneó más feo que las peladas a Vito Muñoz, un suceso que muchos académicos consideran como golpe blanco. Bueno, no sé si han visto House of Cards, parece lo que le hizo el presidente Underwood al presidente Walker, que por métodos legítimos y constitucionales le hace entregarle la presidenta siendo el vicepresidente. Bueno, un proceso de impeachment es cuando el poder legislativo de un país acusa a un alto funcionario de haber incumplido sus funciones o beneficiarse de su cargo. Luego tendrían la potestad de retirarlo del poder. Bueno, y esto exactamente pasó en Brasil en marzo de pasado. Bueno, en Brasil y en House of Cards, cuando se aplica esa estrategia de golpe blando. Esto significa cuando se utiliza estrategias desestabilizadoras pero no violentas para sacar a alguien del poder. Bueno, y según un autor, dice la violencia no es tan eficaz y hay métodos de manipulación que son mejores. Esta teoría de poder blando del politólogo Gene Sharp salió en 1973 y dice que hay más de 200 métodos para derrocar gobiernos sin romper la ley. Bueno, en este sentido, Dilma Rousseff ganó la presidencia con 56 millones de votos y destituida por 61 senadores que votaron en contra. Lo cual es completamente irónico cuando gran parte de los senadores que destituyeron a Dilma están acusados de corrupción, como en las investigaciones de Lava Jato. Uno de los principales actores del impeachment en el Brasil le tienen el apodo Ruba mais faz, que significa roba pero trabaja. Sí, verdad, el 60% de los medios de los miembros del Congreso en Brasil enfrentan cargos por corrupción. En el Senado también hay un número altísimo. Esto nos quiere decir que normal es la corrupción en Brasil. Y así llegó Michel Temer al poder. Se propuso ponerse la 10, sacar a Brasil adelante de su crisis por medio de políticas de austeridad y hasta ahora han conseguido implantar un techo de gastos eliminando varios programas sociales. Bueno, Charlie, sin embargo no han logrado que la Cámara apruebe dos reformas que para él son elementales. Ambas son en cuanto a los trabajadores y benefician tanto al Estado como a la empresa privada a costa del trabajador. O sea, en caso de que se llegue a aprobar esta ley, el trabajador podría estar laborando 12 horas diarias. Tiene una popularidad tan baja que menos del 9% del electorado acepta su gestión y han cursado ya 2 marchas en contra de él. Los recientes casos de corrupción no parecen ayudarlo en absoluto, Jorge. Sí, y Temer está bajo investigación por posible intento de obstrucción, corrupción pasiva, asociación ilícita, y esto estalló con esta procesadora de carnes JBS, que se tiene videos de lo que Charlie ya va a hablar. Como parte del acuerdo de colaboración con la justicia, el dueño del frigorífico JBS, Joyce Lee Batista, entregó una grabación de una conversación que tuvo con Temer en marzo, en la que el presidente parece dar su visto bueno a coimas que el empresario pagaría a un potencial delator. Pero ¿quién era este delator? Nada más y nada menos que el ex condenado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien era el principal instigador del impeachment contra Dilma. Bueno, y tras la investigación, la Policía Federal dijo que existen fuertes indicios para procesar a Temer. Con la presentación de la denuncia penal por corrupción en contra, la Procuraduría de la República dio el primer paso para que podría terminar en otra destitución. En el impeachment que ya pasó puede volver a pasar en Brasil. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué existe tanta corrupción en el Brasil. ¿Qué problemáticas tenemos que tener en cuenta para analizar que no importa la tendencia política en realidad, sino que el sistema es el corrupto? Lo que podemos entender aquí en este momento es que
El sistema político está estructurado desde la Constitución del Brasil, que fue lograda a finales de los 80. Esta Constitución lo que hacía es darle beneficios a los políticos que no trabajaban, que trabajaban en la parte de la Asamblea, porque no podían, el ejecutivo que ganaba no podía llegar a tener una mayoría en el legislativo, por lo tanto tenía que negociar con otros tipos de partidos y hacer coaliciones. Estas negociaciones llevaban a corrupción que era pagada por alguien. ¿Y por quién era pagada? Bueno, antes de eso, quiero hacer una acotación, que Brasil aún tiene leyes que se implantaron en la dictadura militar, Charlie. O sea, han pasado ya 30 años y siguen. Y ya, bueno, respondiendo a tu pregunta, toda esta plata viene de algún lado y viene de las empresas. Y en Brasil se tiene un mecanismo, un medio de financiamiento mixto para las campañas políticas. Entonces estos políticos, los senadores, los partidos tienen este fondo que viene de las empresas, pero algunos de ellos, los donadores, no quieren ser públicos, ya sea porque el dinero tiene origen ilícito o porque hubieron favores en las licitaciones públicas. ¿No te has preguntado para qué tienen tanto dinero si ni siquiera saben para qué gastarlo bien? Es una adicción. Es completamente una adicción. Bueno, finalizando esto, la Policía Federal comprobó la evidencia suficiente para destituirlo a Temer 1 millón o 2 millones, 3 millones de veces. El problema, pero acá pasó algo. Comprobaron algo, pero no es de Temer ni de Dilma, sino de su antecesor. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue condenado el miércoles 12 de julio de 2017 a 9 años y medio de prisión por casos de corrupción basados en la empresa Petrobras, llamado El Petrolado. Dicha sentencia, emitida por el juez Sergio Moro, quien desde hace 3 años ha tomado el papel principal en las investigaciones sobre corrupción del Brasil, encontrando culpable a Lula de corrupción pasiva y lavado de dinero. Bueno, y es hace menos de unos 3 meses que Lula anunció su interés en participar en la carrera política, en la carrera presidencial, de 2018. Empero, el desgaste político que mantiene el Partido de los Trabajadores y la imagen del expresidente hace que esto sea un sueño muy lejano. Lula, aparte de esto, Lula mantiene ya 4 juicios de corrupción y ya está más famoso que algunos futbolistas en la corte. La Tusa nos muestra un escenario donde, por un lado, el partido de Temer, el oficialismo, tendrá que mantener los favores y ofrecer tanto para el aparato estatal, diferentes dineros para el aparato estatal, como para mantener a Lula en juicios. Sí, bueno, y Charlie, claro está que a pesar de que no exista culpa directa, el capital político de Lula disminuyó. Aparte de esto, o sea, él puede ser una persona honesta o si es culpable, pero aún así no se compruebe nada, él ya tiene un juicio. Y así logre librarse este juicio en cuestión, tiene más de 4 juicios aparte. Y aquí se forma este círculo vicioso, donde, por ejemplo, está Temer, que es el actual presidente, que ni siquiera llegó por elección por votantes, puede ser destituido. La expresidenta fue destituida y ahora el líder con mayor aprobación y del partido con mayor aprobación de Brasil puede pasar tiempo tras las rejas. Lo que nos deja decir que Brasil hoy es un ajedrez sin un rey. El sistema está reinando y no hay alguien que diga hasta acá. Bueno, Choquitos, ¿qué opinan sobre la situación de Brasil? ¿Es un juego político para no dejar participar a Lula en las elecciones? ¿Fue legítima la destitución de Dilma? ¿Qué se puede esperar de Temer? ¿Qué podemos esperar de Brasil? Bueno, hay algo interesante con este juez. Yo estaba haciéndole un seguimiento, y este brother hace 3 años que se hizo famoso. Y es juez ya hace bastante tiempo más. Entonces, yo hice mi tesis sobre carreras políticas, entonces a mí me da la idea de que él quiere hacerse el héroe, el que ha encontrado los casos de corrupción. Y si lo ha hecho, qué bueno. Pero yo creo que él quiere protagonismo y eventualmente va a ser una carrera política, claro que sí. Tiene mucho que ver, es justamente lo que habíamos explicado. En un momento pasaremos a las preguntas. Esto es justamente lo que estábamos tratando de explicar, que básicamente el sistema político del Brasil es federal. Por lo tanto, para que exista una distribución específica entre las grandes ciudades y las provincias con menos gente, el porcentaje de traspaso de votos es mayor hacia las provincias que tienen menos gente y generalmente son las provincias del noreste de Brasil que son las más pobres.
y justamente crean estas redes de clientelismo político de donde sale Temer, que justamente acaparan estas masas federalmente, tienen una cantidad de votos, no llegan a tener el Ejecutivo, pero tienen una cantidad de votos suficiente como para poder ejercer presión a través del Senado y del Congreso. Entonces, ¿cómo instituir una política que llegue a cambiarlo cuando tenemos en Latinoamérica presidencialismos con ejecutivos fuertes, pero que no tienen capacidad de negociación en la Asamblea? ¿Qué hacemos ahí en ese momento? Esa es una de las cosas que queda detrás de todo esto. Sí, o sea, es evidente el problema que tiene Brasil, los problemas de representación y más importante que representación, de representatividad, perdón. Sartori en un texto que hace no mucho tiempo es en defensa de la representación política, de la política en sí, diciendo que sabemos que no es perfecta la democracia representativa, pero es el mejor sistema que se ha creado. Y si nos podemos ver, a Dilma, como mencionamos, son millones de personas las que quisieron que ella esté en la presidencia. Y claro, es como 62 millones exactamente. Y si nos podemos ver, a Dilma la acusaron por dos cosas aparte, dos sentencias aparte. La primera es por unos créditos, la segunda es también porque supuestamente ha retribuido o ha diferenciado diferentes pagos que el presidente puede hacer, pero nunca se comprobó nada de corrupción y la destituyeron. Y la destituyó uno de los que estuvo ahí tratando de destituirla, fue su compañera de fórmula, Temer. Entonces Temer llega y él sí tiene pruebas contundentes de que fue corrupto, pero el sistema aún no lo deja salir. Y cuando ya la gente que comienza a quejarse dice, no, yo no voté por él, yo voté por Dilma, tienen que sacar algo. Y buscan pruebas y puede que hayan encontrado, pueden que no hayan encontrado pruebas de Lula. Y ahora Lula puede que esté 10 años y medio tras las rejas por corrupción. ¿Tenemos alguna pregunta? Y si quieren hacernos unas preguntas, por favor, coméntenos. Y otra vez, muchas gracias Spotlight News por acompañarnos el día de hoy. ¿De qué manera afecta la Constitución a la democracia y qué otros ejemplos hemos encontrado? El problema de la Constitución brasilera es que básicamente lo que hace es legitimar este sentido de desproporcional de la representación, porque está dividido en diferentes regiones. Entonces, cuando tú le das un peso muy grande a regiones con poca cantidad de gente, lo que puedes hacer es crear una red clientelar, que es lo que hace el partido de Temer, que es el PMDB, que lo que hacen es tener en los lugares más pobres, tener grandes redes de clientelas a través de caciques, y esos caciques que son intermediarios de estos poderes políticos les prometen a la gente que no tiene plata que le van a dar servicios públicos, le van a dar agua, le van a dar electricidad, o básicamente les garantizan trabajo. Entonces generan una clientela. El voto no se compra el voto con un quintal de arroz, sino se compra garantizándole a una población específica un abastecimiento de sus necesidades que el Estado no puede abastecer. Entonces eso es lo que hacen con el Brasil. Entonces llegan y justo con ese poder de cantidad de votos llegan al Senado, llegan al Congreso y presionan a gente como Lula, como Dilma. Tienen que hacer coaliciones para poder pasar sus leyes, si no, no pueden gobernar. Sí. Bueno, y también el clientelismo político de lo que está hablando Charlie no es algo que ocurre solo en Brasil. Pasa acá, pasa en Uruguay, pasa en todos lados el clientelismo, y hay veces que hasta es muy eficaz. Por ejemplo, pueden hacer en una parroquia crear un puente que es necesario desde hace mucho tiempo, lo hacen para conseguir votos, y ese puente ayudó a gente. Entonces esta gente dice, él me dio esto, voy a votar por él o por ella. Entonces, y en cuanto a otro caso que acá nos leía la pregunta Pato, hubo un caso de impeachment en Paraguay con Fernando Lugo, que hay una anécdota de Fernando Lugo que la oposición, él era religioso, él era sacerdote, me parece, y pastor, y cuando él comenzó a ser presidente y tenía todo este bagaje político, la oposición sacó una camiseta y todo el mundo decía que él tenía hijas, que no era un buen sacerdote. Y ahí la oposición sacó una camiseta que decía todos somos hijos de Lugo en Paraguay. Pero ese caso también es muy controversial, el de Fernando Lugo. No lo destituyeron de manera correcta.
El otro caso que tampoco no hemos topado, el otro actor específicamente importante, son los medios de comunicación. En el Brasil, O Globo es uno de los monopolios Sí. más grandes de comunicación de Latinoamérica, eh, solo sobrepasado por Televisa, si no estoy mal, por Telmex. Y es a través de la presión social que han hecho los medios de comunicación de establecer un cierto tipo de verdad sobre la corrupción o de demostrar la corrupción, porque, por ejemplo, O Globo fue uno de los principales que sacaron estas escuchas sobre Temer. Pero ¿por qué ahora, antes estaban a favor de Temer y fueron los que propulsaron Claro. que Temer llegue al poder y ahora ya no quieren que Temer esté en el poder? Entonces, Sí. ¿qué pasó? ¿Por qué los medios de comunicación se han vuelto un poder suficientemente importante como para manipular a las masas? Sí, o sea, ya llega esta idea. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí. Cristian Narváez nos pregunta cómo influye la realidad del Brasil en el momento actual del Ecuador. Bueno, es buena pregunta. No, bueno. Bueno, acá se necesita 91 legisladores asambleístas más o menos para que para que se cree este juicio político. Recién hoy o ayer se presentaron 29 pruebas en contra de Jorge Glass, me parece. Supongo que te estás refiriendo a él principalmente. Y yo no creo que pase en realidad, porque se necesitan 92 votos, de las cuales 91 votos o 92 votos, de las cuales con casi 70, 60 son Alianza País, que no van a votar en contra. Entonces puede crear un rechazo o la gente puede quejarse, y esto va a crear movilizaciones sociales, en redes sociales igual, en las calles. Si es que la gente se moviliza. Si es que la gente se moviliza, pero si es que no, si es que los asambleístas no creen que esto es legítimo, no lo van a hacer. Además que a diferencia de allá del Brasil, Y es bicameral Brasil. claro, Brasil es bicameral, por lo tanto hay presión en ambos lados. Y el otro sentido es que la oposición en el Brasil sí ha tenido coaliciones históricas. Aquí en este sentido, en el Ecuador post constitución del 2008, no han habido coaliciones certeras de la oposición. Eso es verdad. Entonces, la oposición, el problema básico de la oposición hoy en día aquí en el Ecuador es que no tiene un solo discurso, sino que cada uno sale como estrellita de Navidad, sacando su video en vivo a través de la Asamblea Nacional, pero no se unen todos a hacer un discurso de oposición. Sí. Bueno, y tampoco se tiene una prueba contundente de lo de Jorge Glass. Esperemos a ver qué publican. ¿Tenemos otra? Tenemos una pregunta del colectivo 24 de mayo y dice: en el sistema presidencialista, siempre segundo Armando, vicepresidente, buscará la manera de hacer caer al presidente con el propósito de asumir la presidencia. No, Yo porque creo que Brasil no. es presidencialista y no pasa eso. El problema es que Estados Unidos es presidencialista y no pasa eso. No, que Brasil tiene tiene un sistema que se llama check and balance, que lo que hace es que entre los tres poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se estén todo el rato monitoreándose y chequeándose y balanceando el poder para que no puedan suceder este tipo de cosas. El problema del Brasil va más allá del vicepresidente, es que el vicepresidente fue elegido en coalición con parte de la oposición de lo que era el Partido de los Trabajadores. Entonces, es complicado definir si el presidencialismo exactamente es la única variable que te va a decir que el vicepresidente va a intentar ser presidente. ¿Qué ha pasado aquí en el Ecuador? Es diferente. Bueno, y también Brasil venía de estar en una época de auge económico con Lula. Llega Dilma y las cosas comenzaron a ir un poco mal, o comenzaron a ir bastante mal. Y claro, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? Hay que echarle la culpa a alguien. Y muy pilas, muy inteligente, Temer se salió y dijo: no, esto no es mi culpa, es culpa de Dilma. Y ya. Bueno, Choclitos, ha sido esta ha un sido la gusto. transmisión de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Síganos en Twitter, Instagram, en Facebook, como El Choclo Político o Choclo Político. Y muchas gracias, Sport Live News, por acolitarnos con el lugar Sí, y con la buena onda y con todos los equipos. Muchas gracias y nos veremos. Buena vibra. Hasta la próxima temporada, hermanos. Ay, Carlitos.